Bien, hermanos, pues ahora sí, vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. De nuevo, vamos a Génesis capítulo 34 y vamos a leer todo el capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo, cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo cual no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad, y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: haré yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermano. Tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos, a todos sus niños y a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?
Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde. Amén. Oremos. Dios nuestro, venimos delante de ti, sobrecogidos por un pasaje como este. Señor, te rogamos que tú bendigas tu palabra, que sea esta la que abra nuestros corazones y que prestemos atención, que no nos distraigamos, Señor. Que tú abras nuestros oídos y nuestro corazón, Padre. Háblanos de tu gracia y de tu evangelio, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Pues dice la declaración de fe de New Hampshire, que nuestra iglesia suscribe totalmente: creemos que el hombre fue creado en santidad, sujeto a la ley de su hacedor, pero que por la transgresión voluntaria cayó de aquel estado santo y feliz, por cuya causa todo el género humano es ahora pecador, no por fuerza sino por su voluntad, hallándose por naturaleza enteramente desprovisto de la santidad que requiere la ley de Dios, positivamente inclinado a lo malo y por lo mismo bajo justa condenación a ruina eterna, sin defensa ni disculpa que le valga. Este párrafo describe la doctrina que nosotros llamamos de la depravación total del hombre o de la corrupción total del hombre. La verdad es que el párrafo de esta confesión no es muy optimista, pero es que el capítulo de Génesis que consideraremos hoy tampoco parece que lo sea, porque nos pone cara a cara con esta realidad. Pero ni este es un párrafo de la confesión de New Hampshire pesimista, ni la Biblia es un libro pesimista. La Biblia es un libro realista. La Biblia no le pone paños calientes al pecado, ninguno. No lo minimiza, ni lo suaviza, ni lo edulcora. La Biblia nos habla de la verdadera situación del hombre sin Cristo en este mundo. Y pocos son, hermanos, los que predican este texto, todo hay que decirlo. Muchos predicadores, en parte lo comprendo, prefieren saltárselo y hablar de pasajes o de historias, digamos, un poco más edificantes. Hace poco, hablando con una hermana, me decía que este pasaje le generaba cierta inquietud, incluso le enfadaba, porque por un lado es terrible lo que le habían hecho a Lea, pero por otro lado es terrible la reacción a Dina, pero por otro lado es terrible la reacción de los hermanos. Entonces, hay muchos sentimientos a flor de piel cuando uno se involucra inevitablemente en un pasaje como este. Quizá las mujeres aún lo sentís más próximo, un pasaje de esta envergadura. Hermanos, es un pasaje escandaloso en el fondo para cualquier sensibilidad. De los más incómodos de las Escrituras, máxime cuando los personajes, los protagonistas, se suponen que pertenecen a la familia de la promesa, aquella mediante la cual tiene que acabar viniendo el hijo de la promesa definitivo, el Mesías. Pero este pasaje pone cara a cara a Israel y a nosotros, de nuevo, con la realidad de la que habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, ¿qué podemos hacer con este pasaje, tal y como está? ¿Qué puede enseñarnos? ¿Y qué nos enseña en relación a la historia de la redención y al Evangelio? Bueno, como os he dicho, este es uno de los pasajes más trágicos de todo el Antiguo Testamento. Y nos revela, como he dicho también, la corrupción y maldad del corazón humano. En el libro de Génesis ya se nos ha hablado del corazón humano, desde la perspectiva de Dios, desde la caída. Génesis 6:5 nos dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente al mal. La Biblia desde el principio nos está dejando claras las cosas. Y también el capítulo 8, versículo 21, nos dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Este pasaje describe, por así decirlo, si lo pudiéramos ilustrar, como una fila de fichas de dominó. ¿Habéis visto alguna vez? Se ponen así verticalmente y dejas caer una, y todas empiezan a caer detrás de la otra. Pam, 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 pam. Así suele ocurrir con el pecado humano.
La caída en este mundo, el pecado en este mundo empezó con una sola transgresión. Cae el primero, pero luego le suelen seguir un montón de otros muchos pecados. Y las consecuencias de un solo pecado, para uno mismo y también para los demás, igual que una fila de fichas de dominó, son incontrolables. El final de todo eso es inesperado. Y empieza así nuestra historia. Tenemos la primera sección de este pasaje, son los versículos del 1 al 4. Hermanos, para empezar quisiera hacer una aclaración. Jacob nunca debió de haberse instalado delante de la ciudad de Siquem, donde moraban los heveos, cananeos, descendientes de Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé, aquel que no tendría herencia con la tierra. Él debió de haber ido a Betel, pues era en Betel donde Dios se le había aparecido primero y él le había hecho un voto a Dios. El mismo Jacob le había hecho un voto a Dios. El Señor allí le había prometido guardarle y bendecirle y prosperarlo, pero en lugar de esto se apostó enfrente de la ciudad de Siquem. Esto nos recuerda a lo que hizo anteriormente su pariente Lot, quien fue poniendo sus tiendas poco a poco, cada vez más cerca de la ciudad de Sodoma, hasta morar delante de la misma y hasta acabar morando dentro de la propia ciudad. Y esto para Lot, como sabemos, tuvo trágicas consecuencias, para él y para su familia. En la Biblia, hermanos, la ciudad de los hombres, la ciudad, en las Escrituras, tiene una connotación negativa muchas veces, pues es un tipo del reino de Satanás y de los hombres, en contraposición al reino de Dios. Es el contraste entre Babel y Jerusalén. Permanentemente notamos esta diferencia, y así ocurre hasta el Apocalipsis, donde se nos habla, recordáis, de Babilonia, y se nos habla al final de la nueva Jerusalén. Este es un recordatorio para Israel, de que debían alejarse de tener tratos con el mundo. Las ciudades empezaron con Caín, de hecho fue el nombre de la primera ciudad, Caín. Uno de los terribles reyes de esta ciudad fue descendiente de Caín, Lamec, quien se jactaba de vengarse y de practicar su especial sentido de la justicia de forma desproporcionada hacia aquellos que le ofendían. Después llegamos a Babel, donde se da la confusión, donde los hombres quieren hacer una torre tan alta que puedan llegar por sí mismos a la presencia de Dios. Después de eso se nos habla de Sodoma, como el tipo de la ciudad corrupta y decadente. Y ahora nos encontramos otra vez a un santo de Dios delante de la ciudad de este mundo. Pero de nuevo, esto tiene que recordar a Israel y también a los hijos de Dios de que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, camino de una ciudad mejor, una ciudad que tiene fundamentos verdaderos. Y si coqueteamos con la ciudad de Dios, acabaremos teniendo problemas, siempre. Si coqueteamos con este mundo, acabaremos teniendo problemas, siempre. Y este es el caso de Jacob. Pero esta historia empieza con Dina, que probablemente no tenía más de 16 años. Y se nos dice que salió a ver a las hijas del país. Dina quería tener compañía con otras jóvenes de su edad, pero estas jóvenes no eran parte de la familia de la promesa, eran cananeas. Y aquí se pone en contraposición a la hija de Lea y Jacob, la hija de la familia de la promesa, con, si os fijáis, las hijas del país. ¿Veis? En el primer versículo, en la tierra de Canaán. Hermanos, la relación de Dina con las hijas del país nunca debió de haberse producido. Pero está claro que no hubo ningún freno, no carguemos tanto las tintas contra Dina, porque parece ser que no hubo ningún freno por parte de su madre, Lea, que al fin y al cabo era quien tenía que guardar a su hija, de que ésta no tuviese compañías que la pudiesen apartar de los caminos del Señor, compañías que la pudiesen apartar de la santidad y que la pudiesen apartar de la rectitud que le correspondía a alguien que era miembro de la familia de la promesa. No hubo ningún freno. Era Lea quien era custodia de su hija. De hecho,
la única hija, nos dice el pasaje, que tenía Jacob. Debería de haber sido la niña de los ojos, la que más cuidado tendrían que haber tenido, de proteger, de preservar. Pero no ocurrió así. Claro, ¿qué podemos decir de Lea antes de hablar de Dina? Lea era una mujer que no tenemos muy clara su ética. ¿Recordáis? Ella había sido capaz de prostituirse negociando con su hermana Raquel a cambio de unas mandrágoras para acostarse con su marido y tener hijos. Esta era Lea. Lo que sí que sabemos es que no puso reparos en que su hija tuviera relación con jóvenes cananeas, mujeres de una sociedad corrompida e inmoral. Dina, como es propio de la edad que tenía, quería ver las costumbres, quería ver los bailes, quería ver la música, las diversiones, la moda de la ciudad, y se dejó llevar por sus impulsos, por sus tentaciones propias de su edad, y en vez de guardar su corazón, se dejó llevar por sus pasiones, por su curiosidad y por su insensatez. Y ya sabemos lo que dice el refrán: la curiosidad mató al gato. Es interesante porque el versículo 1 nos dice que Dina salió a ver. ¿Habéis visto? ¿Tenéis vuestra Biblia abierta? Dina salió a ver, pero lo que sucedió es que en lugar de eso, Dina fue vista. Moisés está haciendo un juego de palabras en el versículo 2. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella ciudad, de aquella tierra. ¿Habéis visto? Sí, Dina salió a ver, pero fue vista. Fue ella la que fue cazada. Ella venía a cazar y ella fue la que fue cazada. Lea se presentó en la ciudad de Siquem, muy probablemente sola, sin ninguna compañía, rodeada de mujeres cananeas, y dejándose llevar por el ambiente, por las circunstancias, acabaría en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, y ya sabemos lo que pasó. Hermanos, el mal está en todo lugar. No hace falta que Dina se fuera a la ciudad de Siquem para encontrar el mal. No podemos escapar del pecado, ni del pecado de las personas, ni de sus actos pecaminosos. Por supuesto que no podemos. Desde la caída de Adán vivimos en un mundo caído, pero la sabiduría verdadera es ver este mundo y las cosas de este mundo y las personas de este mundo desde la perspectiva de Dios. Eso es sabiduría. Lo contrario es necedad. Desde la caída en Edén nuestro corazón se inclina al pecado. Dice Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Dina jamás debió de estar en la ciudad de Siquem. En ese momento, en ese lugar, con esas personas. Pero ella decidió, en su inconsciencia, que no inocencia, en su rebeldía, dejarse llevar. Y esto tuvo trágicas consecuencias para ella, pero como veremos también para su familia y para todos los que le rodeaban. Dice el versículo 2 que la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Esto en hebreo original denota el uso de la fuerza. La tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Por qué la deshonró? Porque la violó. La violó sexualmente. Seguramente ella no querría que esto ocurriera, pero ocurrió. Y de hecho en la cultura del Antiguo Oriente, que una mujer fuese violada, una virgen fuese violada, hacía muy improbable que pudiese volver a casarse. O quizás volver a casarse bien. Un verdadero drama. Posiblemente, hermanos, esto es lo último que Dina esperaba que ocurriera. Y eso es lo que lamentablemente le ocurrió. ¿Y cuántas veces nuestras desgracias empiezan con las palabras: esto a mí no me va a pasar? Siquem era un miserable.
Se aprovechó de su posición de príncipe, hijo del rey, era el más distinguido de la casa. Menos mal que era el más distinguido. Y recordemos cómo en los relatos de Abraham o Isaac, Faraón o Abimelech tenían autoridad y poder para hacer eso, tomar a cualquier mujer que fuese virgen o cualquier mujer no casada y tomarla para su propio harén. Y más aún los cananeos que vimos en el relato de Sodoma, ¿recordáis? Sabemos cómo se las gastaban. Querían violar a los visitantes angélicos de Lot, querían violar a Lot, querían violar a todo el mundo. Había un frenesí sexual descontrolado, inmoral, en la cultura cananea. Nada les impedía tomar sexualmente aquello que les apetecía. Y ahora Siquem no solo toma a la fuerza a Dina, sino que la viola y después la recluye en su palacio. Su familia no la vuelve a ver. Y esto, como os he dicho, lo hizo un príncipe, una persona distinguida. A veces pensamos que las personas, por su alta posición, por su riqueza, porque son de buena familia, por su reputación, porque tienen estudios, porque vienen de una familia de profesionales, van a ser mejor personas. Pero hermanos, esto no cambia el corazón de nadie. Como decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, la educación solo hace que el hombre sea un diablo mejor instruido. Nada más. Pero igualmente diablo, un pecador. Lo que Siquem hizo a Dina era una práctica común entre los pueblos cananeos, pero no entre los semitas, no entre los descendientes de Sem, como era la familia de Jacob. Y esto era una deshonra, una acción delictiva, violar y forzar a una mujer sin su consentimiento. Luego la ley de Moisés dará instrucciones muy claras y concisas en cuanto a esto. Será muy severa los castigos que se imponían al que violara a una mujer, virgen o casada. Pero aquí además hay un agravante. Hay algo que va mucho más allá que solamente la violación física y el daño emocional que se le acarreó a Dina. Y es que Siquem era un pagano. Era un pagano. No pertenecía a la familia de la promesa, pero además no estaba circuncidado, no tenía la señal del pacto. Por lo tanto, Dina no solo fue violada, sino que literalmente fue contaminada en sentido espiritual. Esta palabra en hebreo también es la que se usa en el versículo 5 cuando se dice: pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Y el versículo 13, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana, la había hecho espiritualmente inmunda. Y es la misma que se usa en la ley de Moisés, en Levítico y en Éxodo, para referirse a aquellos que estaban ceremonialmente impuros y no podían adorar, tenían que estar fuera del campamento. Esto es lo que había ocurrido con esta muchacha. Y hermanos, esa es la capacidad que tiene el pecado. Esa es la capacidad que tiene el relacionarnos con personas en pecado y caer nosotros en un patrón constante de pecado. Porque aquí todos somos pecadores. El problema es cuando uno constante y conscientemente se regodea y se revuelca en su propio pecado sin arrepentimiento. No solo hay un endurecimiento, sino que además su relación con Dios se ve afectada, se ve corrompida. Y ya no ve a Dios por ningún sitio, o no lo quiere ver, y cada vez está más alejado, más lejos de la adoración con Dios. Una verdadera desgracia. Pero hay algo extraordinario aquí. De repente pasa algo que, como que cuando uno está leyendo el pasaje, si lee de corrido no repara en ello, pero versículos 3 y 4, hablando de Siquem, dice que su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella. Habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. No es lo habitual en las violaciones. Si recordamos el pasaje de Amón y Tamar, cuando uno de los hijos de David viola a su propia hermanastra, Tamar, después éste la desprecia y la desdeña. Pero no es el caso. Algo ha ocurrido aquí, no es lo habitual. En este caso Siquem nos lo dice claramente Moisés, se enamoró de Dina. Su alma se apegó a ella. O sea, esto no era un capricho. El lenguaje es fuerte.
¿Se enamoró de ella de verdad? Fijaos, habló al corazón de ella, es decir, le habló cariñosamente y dulcemente para convencerla, la quería engatusar, pero no con las peores intenciones, al contrario, quería convencerla de que se casaran, de que le aceptara como marido. De alguna manera este pagano entendió que debía casarse con ella después de lo que le había hecho. Claro, antes la había violado y humillado y dejado. A pesar del pecado, el ser humano caído, como nos dice el apóstol Pablo, tiene la sustancia de la ley escrita en su corazón. Tenemos una conciencia de manera natural. Como dice Pablo, esta conciencia nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. Y como hemos visto ya en Génesis, no es extraño que a veces, como veremos en breve, los paganos muchas veces muestren más moralidad y honestidad que muchos hijos de Dios. Ya ha ocurrido en diferentes pasajes, lo hemos visto. Sin embargo, cuidado, vamos a echar el freno, no nos llevemos al engaño. Siquem nos le está pidiendo perdón. No vemos ningún arrepentimiento por parte suya. La acción de este hombre, por mucho que ahora quiera poner un parche o paños calientes a lo que ha hecho, fue repugnante, inmoral y reprobable. De hecho, todavía la tiene recluida en su palacio. Y desde luego os voy a decir algo. Esto merecía una respuesta. No podríamos dejar el asunto así, como si no hubiera ocurrido nada. Pero en cualquier caso, podemos decir que en Siquem hay una cierta nobleza en sus sentimientos. De hecho, le dice a su padre Hamor, tómame por mujer a esta joven. El convencionalismo, la costumbre de la época era que los padres arreglaran los matrimonios, así que está haciendo lo correcto. Ve a hablar con Jacob, yo quiero a esta mujer por esposa, amo a Dina. Claro, ellos conocían muy bien a Jacob, habían tenido tratos comerciales con ellos. Habéis visto en el capítulo anterior, él había comprado un campo por 100 monedas justo delante de la ciudad. Posiblemente allí es donde tenía Jacob sus rebaños, sus tiendas, sus hijos, sus siervos. Y por cierto, también quisiera decir algo. Por parte de Siquem, esto es una traición hacia aquellos que eran socios, pacíficos y respetuosos en su propia tierra. Él había abusado de su autoridad como hijo del rey. Y esto nos lleva a la segunda parte del pasaje, los versículos del 5 al 12. Aquí Moisés está registrando el conflicto que se da en la familia al conocer la noticia de la violación de Dina, porque parece que esta noticia corrió, de hecho veis que Jacob llega a saberse que la muchacha había sido violada y estaba retenida por Siquem. Y de nuevo vemos la expresión, Siquem había que amancillado a Dina. Esto es muy importante para Moisés que quede claro, que aún tan importante como la deshonra física, aún más importante era el amancillamiento espiritual. Esta muchacha había quedado alejada de la bendición del pueblo del pacto. Para los israelitas que oyeron por primera vez este relato, hermanos, debieron de sentirse ofendidos en su sensibilidad más primaria, ya que consideraban que ya era suficiente mala la violación de una virgen, pero es que esta había sido perpetrada por un incircunciso, por un pagano, alguien que no pertenecía al pueblo de la promesa, porque un israelita violador de una doncella debía casarse con ella, y el matrimonio quedaba dentro de la nación del pacto, pero un pagano no. La situación era bastante peor. No era realizable un matrimonio tal como estaban las cosas con aquellos que no pertenecían a la nación de la promesa. Pero nos dice el pasaje, fijaos, yo no sé aquellos que son padres de hijas, ¿cómo reaccionaríamos ante una noticia así? Siempre es destructivo para un padre enterarse que nuestras hijas han perdido su virtud de forma alegre, voluntaria, fuera del seno del matrimonio, aún peor, siendo violadas. Pero dice el pasaje que Jacob se cayó. O sea, vamos a explicar esto, pero
Yo no sé qué harías tú, pero no oímos una sola exclamación de parte de este hombre. Nada. Silencio. Quizás Jacob tenía miedo de que ahora los hebeos le atacasen. Bueno, violada a nuestra hija, esto ya no nos respetan, vienen a por nosotros. Lo cual era una señal de nuevo del temor al hombre que ya conocemos muy bien, de parte de Jacob, cuando Dios en Betel le había prometido estar con él y guardarle. Quizás por esto esperó a que sus hijos llegasen del campo, porque estaban cuidando allí el ganado. Pero por otro lado, es significativo que no diga nada. Se trata de su hija, su única hija, que ha sido violada, deshonrada y contaminada. Os voy a preguntar algo. ¿Habría actuado así Jacob si Dina fuera hija de Raquel? ¿Habría actuado así Jacob si fuese hija de él con Raquel? ¿Y si Raquel hubiera sido violada? ¿Y si hubiesen atacado y violado aquellos cananeos corruptos a su hijo José, que era un niño de 8 años? Son buenas preguntas. ¿Puede tener que ver que Dina fuera hija de Lea, como dice al principio del pasaje, y no hija de Jacob? Pues no se menciona esta expresión tampoco en el pasaje. La esposa no amada, Lea, la despreciada. Puede ser que Jacob esté empezando a hacer gala de ese favoritismo hacia Raquel y hacia José, hacia los más allegados a él, que luego también tendría terribles y amargas consecuencias en su familia. Puede ser. Dejémoslo ahí. Pero Jacob no dice nada. Nada. No obstante, el propio Hamor, padre de Siquem, sale de la ciudad y toma la iniciativa. Aun cuando Jacob ya había oído de la noticia, se quedó en sus tiendas sin ir a pedir cuentas a nadie y espera que llegue Hamor. No digo que fuera un Hamor, que se llamaba Hamor. Y ahora este hombre le pide la mano de su hija a Jacob para su hijo Siquem. Y al mismo tiempo que están teniendo esta conversación, llegan los hijos de Jacob. Y el relato no nos dice que fueran todos los hijos de Jacob quienes hablaran, pero es muy probable que quienes llevaran la voz cantante fueran los hermanos directos de Dina, Simeón y Leví, hijos de Lea. Y de hecho estos dos muchachos, que estarían en sus 20 años, se indignaron más que el propio padre. Porque sí que oímos las palabras. Se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. No vemos ni siquiera que se describa esta reacción interiormente de dolor, aunque hubiese sido en silencio, por parte de Jacob. Cero. Pero Hamor, en cualquier caso, trata de arreglar esto de manera honrosa. Fijaos, versículo 8. El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Es decir, mi hijo desea tomar a vuestra hermana por esposa. Puede haber un arreglo a esto. Y les ofrecen parentar con ellos, como dice el versículo 9. Seamos familia, un solo pueblo. Y si antes me habéis comprado una parcela por 100 monedas, ya está, toda la tierra está delante de vosotros, es vuestra. Negociad en ella, tomad en ella posesión. Y hasta el mismo Siquem, si os fijáis, en los versículos 11 y 12 se presentan las negociaciones. ¿Qué les dice? Halle yo gracia a vuestros ojos, literalmente. Les está pidiendo perdón. Manifestadme gracia. Está reconociendo la ofensa ante la familia. Porque la tierra estará delante de vosotros. Fijaos, aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Yo no sé lo que pedís por dote, pero yo os daré lo que me pidáis, no hay límite. Sed exagerados, duplicad, triplicad, cuadriplicad la dote, reconozco la ofensa, os daré lo que me pidáis. En todo esto hay que decir que se está tratando a la joven como si fuera un objeto o como ganado. Cual es triste también.
No se tiene para nada en ningún momento en cuenta los sentimientos de ella. Ni lo pregunta el padre, ni lo pregunta la madre, ni lo preguntan los hermanos. En cualquier caso, aunque inmoral y violento, Siquem parece que quiere hacer las paces con la familia, ¿no? Se había enamorado de Dina. Y esto nos lleva a la respuesta de los hermanos de Dina. Los versículos del 13 al 19. Dice que hablaron con palabras engañosas. ¿Habéis visto? Versículo 13. Se justificaban porque de nuevo había mancillado a Dina, su hermana. Claro, los hijos de Jacob responden de una forma digna de su padre, con engaño. Y ellos alegan una verdad teológica. Teológicamente esto es correcto. No podemos emparentar con nadie que no forme parte del pueblo del pacto por medio de la circuncisión. Y es verdad. No podemos decir nada más que amén a esto. Están siendo correctos, pero están utilizando esta verdad para unos fines perversos, malignos. Que Dios nos libre de utilizar las cosas sagradas de Dios para nuestro propio beneficio, máxime cuando es para hacer daño a otros. Como tristemente se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia. El abuso religioso. Pero en cualquier caso, mas con esta condición os complaceremos. Habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Y si no lo hacéis, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. En el fondo esto es una especie de amenaza velada, porque solamente se podía tomar a Dina por la fuerza. Si no queréis tener un conflicto, si no queréis guerra, si no queréis sangre, cumplid con esta condición y os daremos a nuestra hermana, o si no, dádnosla o iremos a por ella. Quizás esto habría sido lo mejor o lo más ético que podrían haber hecho en un principio, ¿no? Al fin y al cabo es lo que hizo Abraham cuando capturaron a su sobrino Lot. Tomó un ejército entre sus siervos e inició una guerra para rescatarlo. Ellos lícitamente podrían haber hecho para rescatar a Dina, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Todo esto era un ardid, como ya hemos leído. Todo esto era una trampa. Todo esto era un engaño, una farsa, porque ellos sabían que detrás de la circuncisión los varones adultos especialmente quedan muy debilitados. Y esto iba a facilitar sus planes de venganza y sed de sangre en cuanto a su hermana Dina. Y nos dice el relato que parecieron bien sus palabras a Hamor y Siquem, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Yo os voy a decir una cosa. No quiero cortar el flujo de la narración, pero... A ver, varones, hermanos, a vosotros os viene alguien y os dice que para casarse con tu hija, con él, tenéis que circuncidaros, ¿qué haríais? No sé yo. Pensároslo. Pero aquí vemos como que de repente, no hay problema. Vale, hecho. Podemos entenderlo por un lado de parte de Siquem. Bueno, estaba locamente enamorado de la muchacha. Bien valía la pena unos días de dolor en la cama y después ya todo quedaría solucionado. Pero amor, de verdad. Más tarde entenderemos qué está pasando aquí, pero caen en la trampa, aceptan. Y es curioso, ¿no? Porque estos que habían sido victimarios, sin saberlo, se acaban de convertir en víctimas. Solo es cuestión de tiempo que acaben sufriendo las consecuencias. Ahora, por un lado podríamos entender a Hamor y a Siquem, pero
¿Y el resto de los hebeos, el resto de la ciudad, aceptarían ser circuncidados todos aquellos hombres que no tenían nada que ver con Dina, ni tenían nada que ver con Jacob? Bueno, versículos del 20 al 24 se nos dice que Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad. La puerta de la ciudad es donde se tomaban las decisiones importantes, transacciones comerciales, alianzas, contratos, tribunales, juramentos, matrimonios, etcétera, etcétera. Y les argumentan, atención, esto nos va a ayudar a entender un poco la situación. Estos varones son pacíficos con nosotros, es verdad. Se podrían haber puesto muy violentos y no lo han hecho. He aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Es verdad. Tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Bueno, vale, ¿qué pasa? ¿Que no había más mujeres? Además, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Ahora bien, faltaba añadir algo. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Ahora, ¿qué dirían todos los del pueblo? A mí no me toca a nadie. Esto que se lo haga tu hijo. Háztelo tú, pero a mí déjame tranquilo. ¿Qué harían los hebeos? Nos dice el versículo 24, y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad, es decir, a todos los que tenían edad adulta. Hermanos, todo adulto de la ciudad se circuncidó. ¿Por qué? Pues es obvio. Por mera y pura codicia. Por mera y pura avaricia, por conseguir de una forma aparentemente fácil, adoptando un rito religioso que ni te iba ni te venía, aquello que te interesa. Riquezas, ganados, siervos, mujeres, prosperidad, mero interés. Los hebeos eran codiciosos, como Hamor lo era, como Siquem lo era, y Jacob era un hombre próspero, era un hombre rico. Valía la pena una semana de dolor en la cama, ¿no? Por supuesto. Qué forma tan fácil de enriquecernos. Y eso también nos enseña el lado contrario. Aquellos que se arriman a la religión para conseguir algo. Están los que abusan de la religión para conseguir algo, como el caso de los hijos de Jacob. Y están los que se aprovechan de la religión para conseguir algo. Tantas personas, tantas, que se acercan a las iglesias, o a los cristianos, o a las cristianas, para conseguir algo. Les da igual todo lo que tenga que ver con la adoración a Dios, con la piedad, con el evangelio, pero si pueden sacar algo, lo que sea, comercialmente, espiritualmente, carnalmente, se acercarán a la iglesia, da igual. Ambos son extremos de una visión utilitaria de la religión, de la piedad, del cristianismo y del evangelio. Ambas son visiones blasfemas. Es terrible. Y esto nos lleva a la resolución del pasaje, versículos del 25 al 31. Hermanos, se practica la circuncisión a todo el mundo, y en aquel tiempo la circuncisión, pues, hermanos, la circuncisión es una cirugía. Por eso también en la sabiduría de Dios se hacía a los bebés, porque los bebés sobrellevan esto muchísimo mejor y tienen el nivel de plaquetas altísimo, precisamente, en esos primeros años, en esos primeros meses, semanas especialmente. La cicatrización es rápida, hay menos riesgos de infección. Pero en el caso de un adulto ya es difícil, porque la zona genital masculina es una zona delicada y sensible que afecta a otras muchas funciones del cuerpo. Así que los hebeos están debilitados, muchos de ellos sufriendo algún tipo de infección, con fiebre. La cirugía de hace 4.000 años no es la de ahora, estamos de acuerdo. Doloridos, y precisamente es al tercer día cuando este ciclo de dolor está en su punto álgido. Y esto los hijos de Jacob
Simeón y Leví lo sabían perfectamente. Y de esto se aprovecharon para perpetrar esta brutal masacre que hemos leído en los versículos del 25 al 30. Matan a todos los hombres de la ciudad, incluidos Hamor y Siquem. Por supuesto, es muy probable que les acompañaran siervos. Qué gran crueldad y qué gran maldad la de Simeón y Leví. De ahí que al final de sus días, Jacob en su lecho de muerte no los bendijera. De hecho, son tribus que no tuvieron parte en el repartimiento de la tierra de Israel. Jacob, en su lecho de muerte, al final, en Génesis 49, les lanza este oráculo. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, y mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Esto evidencia que muy probablemente Jacob no sabía de la treta de sus hijos. Y después de exterminar a todos los hombres, tomaron a Dina de la casa de Siquem, donde estaba recluida, y se fueron. Pero la corrupción moral y ética de los hijos de Jacob no se detiene en Simeón y Leví. Porque más tarde, los hijos de Jacob, como se nos dice, versículos dentro del pasaje que estamos, del 25 al 30, vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. El hebreo original es muy descriptivo. Dice que pasaron por encima de los muertos, como que los pisotearon. ¿Y qué hicieron? Llevaron cautivos a todos sus niños, a sus mujeres, y robaron todo lo que había en las casas. Saquearon la ciudad. Dice Moisés que saquearon y robaron. Vamos a ver. En ningún momento se habla de botín, porque un botín es algo lícito en una confrontación. Era lícito. De hecho, Abraham tomó botín en su guerra contra los 5 reyes de Mesopotamia. Si hubiese sido algo lícito, no habría habido ningún problema. En las guerras era justo llevar un botín. Pero esto había sido una actuación desproporcionada. Esto es matar moscas a cañonazos. Esto es hacer pagar a los justos por causa de 2 injustos, o de 1 en todo caso. Saquearon y robaron. Hicieron cautivas a las mujeres y a los niños. Al dolor añadieron más dolor. ¿Y qué hay de Jacob en medio de toda esta barbarie? Jacob no ha dicho nada en todo el pasaje, ¿habéis visto? ¿Habéis oído decir algo? No. Lo cual evidencia en primer lugar una falta de carácter y de liderazgo en su hogar. Él dejó que las conversaciones las tomaran sus hijos. Lo mismo que hizo con sus mujeres, que estuvieron aprovechándose de él sexualmente para conseguir sus fines, ahora dejaba esta cosa tan importante, referente a su hija, su única hija, en manos de sus hijos, que eran unos chavales de 20 años. Esto ya venía de antiguo en Jacob. No expresa ninguna queja ni en cuanto a la violación de su hija, no toma parte en las negociaciones, y ahora que debería de haber reprendido a sus hijos por su actitud sanguinaria, por su actitud criminal y desproporcionada, solo abre la boca para decir lo siguiente. ¿Preparados? Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Esto es lo único que le preocupa a Jacob. Él. En medio de todo este horror, de todo este despropósito, solo se preocupa por él. Habéis estropeado mis planes de establecerme en Canaán y tener paz como antes tuvo mi abuelo Abraham y mi padre Isaac. Me habéis puesto en una posición muy peligrosa con los cananeos. Acabo de salir de un problema enorme con Labán y luego con mi hermano Esaú. Y ahora me veo en una situación peor. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Jacob solo se preocupa por él. Solo se preocupa por él. La expresión abominable literalmente es maloliente.
Se preocupa solo por su propia reputación. Es para lo único que en este pasaje abre la boca este hombre. Para preocuparse de sí mismo. Está claro que Jacob tenía que seguir creciendo en gracia, en santidad y en fe. Está bien claro. Y tenemos las últimas palabras del pasaje que deberían de haber sido del patriarca, pero no. Son de estos muchachos que además ni siquiera tienen una contrarrespuesta enérgica de parte de Jacob. Ellos cierran el debate. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? No hay arrepentimiento, no hay sujeción al padre, no hay ni siquiera vergüenza, solo autojustificación de toda la maldad que han hecho. Hermanos, ya paro. Este relato es horrible. Y casi, pues entiendo lo que me decía la hermana, ¿no? Y casi como que preferiría habérmelo saltado. Es muy desagradable. Y siento que tengamos que salir hoy de aquí a casa con esto en la mente. Pero hermanos, Moisés nos está preparando a nosotros de la nación de Israel, los descendientes de estos hombres, para ver el corazón insensible, egoísta y cruel de esta gente. Nos está preparando para algo horrible que veremos más tarde, y es cuando estos venden a su propio hermano José y engañan a su padre diciendo que ha muerto. Unos hombres que no mostrarán arrepentimiento y quebrantamiento hasta el final de este libro de Génesis, cuando se ven confrontados con su pecado, o más bien cuando se ven con la soga al cuello. Dios tenía algo que enseñar a Israel a través de este relato. En un sentido les está hablando de la importancia del pacto de la circuncisión y que no se debía de jugar con él, que no era un juguete para conseguir sus propios fines, algo que se pudiera mancillar por ellos o por otros pueblos, que no debían emparentar con los pueblos que eran incircuncisos, pero al mismo tiempo esto enseñaba a la nación del pacto que la circuncisión en sí misma no les hacía más santos ni más justos, a la vista está. ¿De qué les sirvió la circuncisión? De nada. En este pasaje parece que los paganos son, a pesar de todo, más honrados y más justos que la familia escogida de la promesa. Esto es muy raro. Porque la verdadera circuncisión que Israel se debía procurar por tener era la del corazón por el Espíritu, sin la cual nadie está verdaderamente bajo el pacto de Dios. La carne es carne. Israel debía evitar ver la circuncisión de manera utilitaria y religiosa, y es precisamente lo que hicieron durante toda su historia. Un símbolo externo. Pero no veían que esto era algo que apuntaba a algo más íntimo, por eso era en su zona genital, a una relación personal e íntima con Dios. Este pasaje nos muestra más que otros muchos pasajes de las Escrituras, o, junto con otros pasajes, la depravación de la condición humana, como decíamos al principio. Todos los personajes en este episodio son culpables de pecado. Igual hasta nos sentimos identificados con ellos. Lea, que no se responsabiliza de cuidar la virtud de su hija, quizás incluso de incitarle a ello. Dina, por su deseo de mezclarse con este mundo, exponiéndose al peligro y a la vergüenza para toda su vida. Siquem, un codicioso, violento y violador. Jacob, un hombre que no manifiesta liderazgo, un hombre que muestra favoritismo, un egoísta. Amor, por su interés en mezclarse con los israelitas solo para enriquecerse. Simeón y Leví, por su crueldad, falta de honradez, falta de respeto a las cosas sagradas. Los demás hermanos, por su codicia y sed de ganancias indebidas. Los habitantes de la ciudad de Siquem, por codicia, querer emparentar en los israelitas solo por interés material. Este es un retrato perfecto de la humanidad, hermanos. Y sabéis, hay un personaje que no es mencionado en todo el pasaje. No aparece Dios. No hay una sola mención a Dios en todo este pasaje. Por boca de nadie, ni por boca de Dina, ni por boca de Lea, ni por boca de Simeón y Leví, ni por boca de los hermanos de Simeón y Leví, ni por boca de Jacob, por nadie.
no le tienen en cuenta. Dice Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo el mundo en este pasaje es merecedor de condenación. Todos. Todos son dignos de juicio por causa de su pecado, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, somos pecadores perdidos, indignos de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por nosotros mismos, ninguno de nosotros puede salir de este círculo vicioso de pecado. En esta fila de fichas de dominó, que empezó a caer y terminará con nuestra muerte y condenación eternas en el infierno, solo en Cristo hay redención. Solo en Cristo hay redención. Como dice Pablo de nuevo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluyendo, hermanos, en este pasaje el Evangelio es predicado, pero al revés. Esto es como pensaba llamar al pasaje, al sermón. El Evangelio al revés. Porque nos muestra no la buena noticia, sino la mala noticia. Nuestro mal y la existencia del pecado en el mundo está puesto en evidencia en este pasaje. Y si crees que no tienes nada que ver con el pecado, no eres cristiano. Tenemos mucho que ver con el pecado, porque tenemos una nueva relación con el pecado, en virtud de la obra redentora de Cristo. Y podemos decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. El cuadro real de quiénes somos es algo de lo que la Biblia nos rehuye hablar, como esta mañana. Todos encajamos en alguno de los personajes de este pasaje de Génesis 34. Todos, de una manera u otra, en mayor o menor intensidad. Por eso precisamos que Cristo nos perdone y nos transforme. Por eso. Cristo está implícito en este texto como el único que nos puede redimir, perdonar y transformar, porque esta situación es reversible. Solo en Él. Y gloria a Dios que es reversible. El pecado en este pasaje también enseñó a Israel a no buscar su propia justicia, sino la de Dios. Los hijos de Jacob quisieron hacer su propia justicia y buscar venganza por sus medios para restituir las consecuencias del pecado de Siquem. Pero por causa de su propio pecado fueron desproporcionados y aún hicieron peor cuando quisieron hacer justicia que el propio Siquem. Mataron a personas inocentes, hicieron pagar a todos por el pecado de uno. La ley de Moisés más tarde trató de enseñar a Israel a ser ecuánime en sus tratos con el prójimo. Pero damos gracias a que Cristo fue el uno que murió y pagó por todos.
El ser humano nunca ejerce bien la justicia, jamás. Y este pasaje nos lo muestra y también apunta a una justicia mayor, la de Cristo, el juez supremo. Él es el juez en el que debía esperar Israel, e igualmente nosotros, Nos advierte la Escritura: no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, hermanos, aguardemos en Cristo, descansemos en Cristo, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras corrompidas ansias de justicia y a veces de venganza. Cristo es aquel que hará justicia al debido tiempo y de forma total. Como dice Isaías 11, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esperemos en él, para que le haga justicia. Amén. Señor, te rogamos que tú bendigas tu palabra en esta mañana, una palabra difícil y dura, pero que apunta a una redención y una salvación y una gloria mayores. Quizá el pecado y el horror de este pasaje no nos dejan ver muchas veces esa gloria, como seguramente pasa hoy en nuestro corazón. Pero esa gloria está ahí, para nosotros. Tú nos la ofreces gratuitamente por medio de Jesucristo. Uno que murió en lugar de todos, no como los hijos de Siquem, que mataron a todos para hacer justicia a uno. Señor, ayúdanos a crecer en esta gracia, a huir de nuestro pecado, a ser santificados cada vez más, mientras aguardamos la venida de aquel que es justo, que es perfecto, que nos limpiará de todo mal, que nos santificará y que nos hará vivir en verdadera justicia. El Señor Jesucristo, y a través de él te lo pedimos. Amén.